¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com, resumen del libro de Gálatas. Autor. Gálatas capítulo 1 versículo 1 identifica al apóstol Pablo como el escritor de la epístola a los Gálatas. Fecha de escritura. Gálatas es probablemente el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, compuesto en algún momento poco después del año 49 después de Cristo. Propósito de la escritura. Las iglesias en Galacia estaban compuestas tanto de judíos como de gentiles conversos. El propósito de Pablo al escribir a estas iglesias era confirmarlas en la fe, especialmente en lo que respecta a la justificación por la fe sola, aparte de las obras de la ley de Moisés. Gálatas fue escrito porque las iglesias de esa región estaban enfrentando una crisis teológica. La verdad esencial de la justificación por la fe en lugar de las obras humanas estaba siendo negada por los judaizantes, judíos legalistas que insistían en que los cristianos debían guardar la ley mosaica. En particular, los judaizantes insistieron en la circuncisión como requisito para los gentiles que deseaban ser salvos. En otras palabras, primero conviértete al judaísmo y luego serás elegible para convertirte en cristiano. Cuando Pablo se enteró de que esta herejía se estaba enseñando a las iglesias de Galacia, compuso una epístola para enfatizar nuestra libertad en Cristo y contrarrestar la perversión del evangelio que promovían los judaizantes. Versos clave. Gálatas capítulo 2 versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 3 versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 4 versículos 5 y 6, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 6 versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Breve resumen. El hecho de que somos justificados por gracia a través de la fe significa que tenemos libertad espiritual. No estamos sujetos a los dictados de la ley del Antiguo Testamento. Pablo condena rotundamente a cualquiera que denigre la gracia de Dios e intente cambiar el Evangelio. Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 10. Da sus credenciales apostólicas, Gálatas capítulo 1 versículo 11 al capítulo 2 versículo 14, y enfatiza que la justicia viene por medio de Cristo, no por las obras de la ley. Gálatas capítulo 2 versículo 21. Los gálatas deben mantenerse firmes en su libertad, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, es decir, la ley de Moisés, Gálatas capítulo 5 versículo 1. La libertad cristiana no es una excusa para gratificar la propia naturaleza pecaminosa. Más bien, nuestra libertad es una oportunidad para amarnos unos a otros, Gálatas capítulo 5 versículo 13, capítulo 6 versículos 7 al 10. La vida cristiana debe vivirse en el poder del Espíritu, no de la carne. Gálatas capítulo 5 versículos 16 al 18. La carne ha sido crucificada con Cristo, Gálatas capítulo 2 versículo 20. Como consecuencia, el Espíritu dará su fruto en la vida del creyente, Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Al final, la cuestión no es si una persona está circuncidada, sino si es una nueva creación. Gálatas capítulo 6 versículo 15. La salvación es obra del Espíritu, y debemos nacer de nuevo, ver Juan capítulo 3 versículo 3. Los ritos religiosos externos como la circuncisión no tienen ningún valor en el ámbito del Espíritu. Conexiones. A lo largo de la epístola de Pablo a los Gálatas, la gracia salvadora, el don de Dios, se justapone a la ley de Moisés, que no puede salvar.
Los judaizantes instaron a regresar a la ley mosaica como fuente de justificación, y fueron prominentes en la iglesia primitiva. Incluso Pedro fue atraído temporalmente a su red de engaño, Gálatas capítulo 2 versículos 11 al 13. Los temas que conectan a Gálatas con el Antiguo Testamento se centran en la ley versus la gracia, la incapacidad de la ley para justificar, capítulo 2 versículo 16, la muerte del creyente a la ley, capítulo 2 versículo 19, la justificación de Abraham por la fe, capítulo 3 versículo 6. La ley no trae la salvación de Dios sino su ira, capítulo 3 versículo 10, y el amor como cumplimiento de la ley, capítulo 5 versículo 14. Los creyentes son hijos espirituales de Sara, no de Agar, es decir, somos hijos de la mujer libre, no hijos de la esclava. Tenemos más en común con Isaac, el hijo de la promesa, que, con Ismael, el hijo del esfuerzo humano, capítulo 4 versículos 21 al 31. Los libros de Gálatas y Santiago tratan de dos aspectos complementarios del cristianismo. Gálatas destaca el evangelio de la gracia que produce una vida justa. Gálatas capítulo 3 versículos 13 y 14. Santiago destaca la vida justa que prueba la fe. No hay conflicto. Santiago también enfatiza el nuevo nacimiento a través del evangelio. Santiago capítulo 1 versículo 18. Y Gálatas pasa sus últimos dos capítulos aplicando la doctrina de sola gratia a la vida cristiana práctica. Aplicación práctica. Uno de los temas principales del libro de Gálatas se encuentra en capítulo 3 versículo 11. El justo por la fe vivirá. Debemos permanecer firmes en esta verdad. Cualquier compromiso con el legalismo o la mezcla del esfuerzo humano y la gracia de Dios para la salvación conduce a la herejía. Si pudiéramos ser salvos a través de la observancia de la ley, entonces Jesús no necesitaba morir. Gálatas capítulo 2 versículo 21. Tratar de salvarnos a nosotros mismos anula la gracia. No solo somos salvos por la fe, Juan capítulo 3 versículo 16, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, sino que la vida del creyente en Cristo, día a día, momento a momento, se vive por y a través de esa fe, Gálatas capítulo 2 versículo 20. No es que la fe sea algo que evocamos por nosotros mismos, es el don de Dios, no de las obras. Ver Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, pero es nuestra responsabilidad y gozo exhibir nuestra fe para que otros vean la obra de Cristo en nosotros y crecer en nuestra fe mediante la aplicación de disciplinas espirituales, estudio bíblico, oración, obediencia, etc. Jesús dijo que seríamos conocidos por el fruto de nuestra vida, Mateo capítulo 7 versículo 16, lo cual debería dar evidencia de la fe que hay en nosotros. Todos los cristianos deben ser diligentes en esforzarse por construir sobre la fe salvadora dentro de nosotros, para que nuestras vidas reflejen a Cristo y otros, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5 versículo 16. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.